son todos cachetazos, o sea, a nadie le cae bien lo que decís, si a alguien le pedís algo lo pisás, o sea, siempre te sentís un perdedor absoluto. Sí. En algún momento uno lo único que le queda es la ilusión, Sí. pero tampoco resignás, ¿no? Porque te van proponiendo, te consigo un trabajo en el banco, te consigo un no, hay que saber decir que no. Hay que saber decir que no. En su momento yo creo que a mí me tocó ser mesero, ¿sabes por qué? Porque en mi carrera anterior en Cuba, hasta los 28 años, Babi, yo era un papagayo intoxicado de ego. Empecé a hacer radio a los 8 años, televisión a los 15, no tenía vocación de servicio. Yo no me paraba frente a una cámara pensando en mi audiencia, pensaba en mí. Claro. El ser mesero de un restaurante dominicano y luego de un restaurante italiano y entender en mi mente con el tiempo por qué la gente no me daba propina, que yo le echaba las culpas a ellos, y después darme cuenta que yo era el peor mesero, que yo no quería servir, que mi mente estaba, yo le llevaba el whisky al que pedía el agua, le llevaba el plato de pescado al que pidió el bife, o sea, un desastre. Eso me dio el baño de humildad de yo decir, cuando regrese a los medios, porque voy a regresar, tengo que hacerlo para servir a la gente que me está escuchando, a la gente que me está viendo. Yo creo que ese fue el gran cambio de paradigma en mi carrera y por eso me fue mucho mejor. Hay una cosa que nadie se da cuenta, incluso entre los compañeros a veces de acá, el capital es el público. La estrella es el público. Claro. La figura es el público. Lamentablemente, a veces, cuando vos te das cuenta que hay que escuchar al público, ya no te llaman más para contratarte. Pero si te das cuenta a tiempo, podés llegar a ser la figura. Exactamente. Porque decís, che, yo tenía que haber escuchado más a la gente. Sí. Escuchala cuando estás. Exacto. Porque después es tarde. Sí. Y hay que laburar para ellos, hacerlos reír, hacerlos pensar, hacer lo que ellos quieran. Claro. Uno labura para ellos. Y hoy por hoy tienes además una brújula que antes no teníamos, porque antes uno tenía el llamado feedback. La retroalimentación después que hacías el en vivo, la gente en la calle te llamaban por teléfono, claro. Eso era inmediato, pero hoy, antes de que tú hagas el programa, tú te vas a redes sociales, vas a internet y ves el pulso de lo que la gente quiere oír y de lo que la gente está hablando. Lo vas midiendo. Lo vas midiendo, o sea, que hoy realmente nosotros hemos multiplicado nuestra capacidad de producción por millones de gente que son los que nos ven. Claro, además la gente te está diciendo, yo tengo a mi locutora que lo va leyendo, y la gente te va diciendo, estás diciendo una estupidez, y te duele porque decís, o te dicen, eres un hijo de puta, que aquí se puede decir, yo no lo podría decir en CNN. No lo puedes decir en CNN, sí. Pero aquí lo puedo decir, como a mí me dijeron en un programa, después de un debate político sobre Venezuela, donde yo tenía varios invitados, y uno de los tweets que leí dice, Cala, eres un hijo de puta. Y gracias que 2 días después, este tweet se convirtió en el libro, en el segundo libro, Un buen hijo de P, de pasión, paciencia y perseverancia. Digámosle a la gente que si te quiere leer, en las librerías hay 3 libros tuyos. Sí, por ahora, el tercero sale pronto, pero por ahora encuentran 2. Porque por un tema de importación va a tardar un poquito en que a Argentina llegue el tercero, que se llama El secreto del bambú, pero sí está El poder de escuchar, que fue el primero, y el segundo, Un buen hijo de P, que lo vine a presentar hace 2 semanas a la Feria del Libro de Buenos Aires. Muy bien, y ahora vas a estar acá, ahora vamos a decir porque hay tiempo. Vamos para que toda la gente te vaya a ver, sí. Porque estás dando unas charlas magníficas. El domingo. El domingo, la gente, ahí está, es 31 de mayo, El poder de escuchar, mira, ahí está. Auditorio Belgrano a las 8 de la noche, 20 horas. Qué lindo, por ahí voy. ¿Verdad? Sí, me encantaría escucharte. Bueno, pues oye, me vas a poner nervioso. Yo cuando me entero de que hay gente de los medios y colegas en el público, eso, mejor no me digas nada. A mí a veces cuando hago teatro, yo hago mucho teatro, monólogos, pero 30 años que voy dando vueltas por la Argentina. Me dice mi productora, ¿está tal actor? No me lo digas. No, chao, exacto. Me arruinaste. Te ponen claro. Nerviosos, empiezas a crear conciencia. No, yo prefiero no saber quién está ahí. Está bien. Que me sorprenda, ¿no? La cara. No sé si ahí te silbo. Bueno, escúchame, entonces llegas a Miami, haces con Omar Romay, que se fue hace muchos años, digamos, en la Argentina, puso un canal. ¿Cómo anda el canal? Muy bien. Es chico, ¿no? No, ha crecido mucho. Es un canal incluso que cuando yo estaba en América TV, año 2006, 2008, empezaba a expandirse fuera de Miami. Hoy se ve en mercados como Nueva York, creo que Los Ángeles, Puerto Rico, se distribuye por DirecTV a nivel nacional en todo Estados Unidos. O sea, realmente el canal, que era un canal local, netamente, creció. A mí, yo iba a ir a trabajar allá hace 15 años, 14 años. Y era chico.
Entonces yo Sí. siempre tuve la suerte de trabajar en medios que me pagaron menos cuando eran míos, siempre me pagaron bien. Y digo, pero pagan bien y más o menos, como acá no. Más o menos. En ese momento era más o menos. Más o menos, por eso estuve solo 2 años. Claro, a vos te habrá pasado igual. Claro, no más había o menos. mucha guita y uno no está para hacer canjes. Entonces, porque eso también pasa, ¿no? Sí. Que hay un momento donde y la CNN paga bien. Sí, sí, Muy bien. sobre todo lo que tú has dicho, sobre todo después que, porque si alguien ve la punta del iceberg y ve que hace casi 5 años yo tengo este programa en el prime time, pero no sabe que empecé en el 2001 desde Toronto haciendo reportes, en el 2003 en Miami y que en el 2009 me fui a vivir a tiempo completo en Atlanta y hacía las madrugadas de sábados y domingos, boletín de minuto y medio, desde las 4 de la mañana hasta las 12. Cambia la gerencia, estando yo allí haciendo boletines de noticias de minuto y medio. Y la nueva gerente que viene de Miami me había visto en acción conduciendo el programa de Omar Romay. Me dice, ¿cómo es posible que esta gente te tenga a ti subutilizado haciendo boletines de minuto y medio en las madrugadas de los sábados y domingos? Tú tienes que hacer algo más. ¿Qué te ves haciendo? Y ahí yo le dije, ¿por qué no hacemos Larry King en español? Un formato como el tuyo, de 1 hora de conversación, tú a tú, a veces hay 2 invitados, a veces hay un panel de temas, porque es un poco flexible, pero es también casi siempre en vivo, y cuando no es en vivo, es falso vivo. O sea, nunca se edita el programa. Es como si yo estuviera en vivo, pero grabado. Está. Lo que quedó, quedó. Muy bien. A mí me atrapa mucho invitados maravillosos donde vos preguntás desde otro lado y me gusta mucho. Yo tenía la escuela de Jesús Quinteros, Claro, Perro Verde, claro. que hizo Un perro en Nueva York. Ahora, Sí. Una serie, 4 o 5 programas o 10 programas. Sí, y es un maestro, además. Es un maestro. Respeto Acá muchísimo. tuvimos a Hugo Guerrero Martínez, que hacía esto, que era también un maestro. Pero después vamos a hablar, ahora tengo una tandita, cuando volvamos, Cala, vamos a hablar de tu influencia dentro de Estados Unidos, desde el medio que vos tenés, cuando ya dejás de llamar y te empiezan a llamar y te dicen, che, el presidente quiere ir, Claro. o esta persona quiere ir, o el Ese es otro. un gran momento. Uno se empieza a sentir, wow, ha valido la pena todo lo que has hecho. Y además ahí empezás a admirarte, no a vos, sino al programa. Y al equipo. Decís, claro, entonces, bueno, Y al equipo. Nadie podría Porque lograr sin nosotros no equipo. hacemos esto solos. Olvidate. Es imposible. estos chicos que están acá son mis amigos, además, son los que levantan el ánimo, son los que ganan poco en comparación a lo que dan, y que no solo hacen de operadores, de camarógrafos, sino también a veces uno viene muy caído. Y ellos Y ellos son los que te dan fuerza para salir. Lo mismo me pasa con mis productores, son un equipo de 6, 7 personas en total, pero tú tienes la ventaja de que tienes camarógrafos. Sí. Yo le hablo a cámaras robóticas. Bueno. Entonces, ya perdimos los camarógrafos en los canales de noticias prácticamente, así que yo espero que ustedes conserven sus trabajos por muchos años más. Te voy a contar una anécdota antes de ir. Chicos, le dije a Silvina Carrera, la productora, poneme aunque sea 2 del bar, a que se pongan atrás de las cámaras robóticas, porque Cala, que viene de la CNN, Ajá. va a pensar que estoy solo y que esto ni sale al aire. Ah, ¿también tú tienes robóticas? Claro, Ah. lo que pasa es que tenemos la pluma pero bien peinada. Pero no, No, yo veo uno aquí delante de mí. porque pasa entre la gente, no, esta sí, esta está el negro, pero pasa que normalmente cuando uno invita, acá pasó mucha gente del ambiente mundial, ¿no? Pasan artistas mundiales. Claro. Y a mí me da vergüenza, porque son las 12 de la noche, de día esto es un hormiguero, pero de noche vos estás solo. Sí, pero este es un programa íntimo. Íntimo. Es íntimo. La gente en su casa siente que realmente está metido en esta salita escuchándonos. O sea, que tiene su ventaja también eso, ¿no? Sí, uno se olvida de las cámaras. Exactamente. Uno se olvida de las Sí. cámaras. Pero gracias a Dios que están los chicos atrás de cámara. Lo mejor, como dice Beto Casella, está detrás de la cámara. Bueno, vamos a una tanda y volvemos con Cala. Ángel de la guarda, tengo un ángel que seduce, solo piden que lo escuche. Bueno, que no está Cala, Ismael Cala, la figura, la estrella de CNN que acá todo el mundo ve por las noches.
Por eso me estoy cayendo a pedazos. Lo traje para ¿Cómo distraer. que cayendo a pedazos? No, te es una broma. Te ven a vos y está Lito Gras del otro lado, que trabajó en el canal de saludos, Lito. Romay. Oye, recuerdos hermosos de esos 2 años en América TV, así que espero verte. Todavía me quedan unos cuantos días aquí en Buenos Aires, hasta el próximo lunes. Espero verte. Dale, juntémonos a comer. Claro, con él. claro. Vos sabés que Lito, con Lito me iba a ir a trabajar allá, Sí. al canal de Romay y de la radio. Pero después a los 5 años se vino porque extrañaba mucho la familia, todo, y digo, o sea, ¿a vos te pasa eso? Vamos a quedarnos acá, y ahí arrancamos bien acá, así que estamos fenómenos. Sí, Ismael, y ahora venís a dar unas charlas, El Poder de Escuchar, 31 de mayo, 20 horas, en el Auditorio de Belgrano. ¿Qué haces? ¿Una conferencia, una charla? Yo llamo que es una experiencia, Babi, porque la gente se mentaliza con la palabra conferencia y piensa, voy a escuchar a un tipo hablar 2 horas, qué aburrido, una noche de domingo a las 20 horas voy a ir yo al Auditorio Belgrano. Y realmente mi experiencia como comunicador en los medios, hace 3 años empecé a ponerla en práctica en este tipo de eventos, seminarios, talleres, conferencias en vivo interactivos, donde converso con la gente, hago juegos, hago dinámicas y la verdad la gente la pasa como una experiencia. No es una obra de teatro porque yo no soy actor, ni nada está ensayado. Los conceptos están en la mente, uno va hilvanando como estamos conversando tú y yo en este momento, pero de un tema que fue la investigación por 2 años sobre el poder de escuchar, porque descubrí que nosotros los seres humanos realmente tenemos una gran deficiencia de poder escuchar nuestras voces acá adentro y luego de poder con amor y desprendimiento escuchar a los demás. Nos cuesta mucho. ¿De dónde viene todo eso? Lo converso de una manera muy jocosa, con videos, con ejercicios, con estadísticas y estudios académicos en esta charla que se llama El Poder de Escuchar, el domingo a las 20 horas en Auditorio Belgrano. Vos sabés que nos tenemos que escuchar mucho más. Y ahí estaba lo que empezamos a hablar fuera de micrófono del poder de la radio, ¿no? Y que la radio tuya es vieja, es de esa radio de madera, con un dial viejo, pero las voces que salen son las de ahora y son las mismas, y no necesitas high definition ni nada. Hablamos de la M específicamente, que no necesita tener 10 parlantes, y la información, y yo siempre pienso en la radio, que es mi madre la radio. Es también mi madre, o sea, Claro. yo extraño mucho en este momento no hacer radio porque ahí me formé. Claro. Yo realmente siento que soy un comunicador de radio. Claro. Y que hasta en televisión a veces sueno radial, en algunas Y oportunidades. por eso hacemos esto. Ah, Y exacto. no estamos haciendo un programa de preguntas y respuestas, Exacto. ni de animador, porque nosotros nos gusta la intimidad, el llegar, y que lo que decís tenés contenido. Sí, Hay como una inclinación, decime si estoy equivocado. Por algo, hoy por hoy volvimos a ser revalorizados. La gente que puede hacer entrevistas, porque no hay. no hay Se han muchos. extinguido, no hay mucha gente. Somos dinosaurios, Claro. extintos prácticamente como género de la televisión moderna. Es increíble, pero hay muy pocos programas de 1 hora donde tú te sientes y puedas ver una conversación de tú a tú como la que está sucediendo en tu programa. O sea, realmente la televisión actual va a lo picadillo. Mide. Exacto, mide. minuto a minuto y vete, y no se cultiva el arte de la conversación, por lo tanto no tenemos la capacidad de escucharnos. Claro. Pues tienes que irte en un minuto a decir la mordida, el soundbite de lo que vas a decirle a la gente, ¿no? Acá vos sabés que a veces vienen músicos, poetas, filósofos, y me dicen que ¿ya está? No, tenés 1 hora para vos. Dice, pero si hoy me invitaron a un programa y cuando Exacto. empecé a hablar me dijeron, esperá que están los mariachis, Eso. y el tipo se va. Esa es la televisión, Es la televisión de todos los días. Y puede ser que uno no escucha por ese bombardeo permanente, ese flash, ese videoclip permanente de ruidos que no te conduce, no hay un hilo conductor, que los cubanos lo hacen muy bien porque viven leyendo y viven sabiendo el valor del libro también, porque es muy Sí. buena la informática, pero también el papel, Claro. el libro de papel es maravilloso. Sí, y la verdad yo agradezco muchísimo porque como le digo a mucha gente, yo viví 28 años en Cuba y seguirá siendo mi país, seguirá siendo mi cultura, seguiré siendo cubano por el resto de mi vida, porque uno no identifica un país con un gobierno No. o con una única ideología o con un único partido, o sea, son 2 cosas totalmente diferentes. Y sí tengo que reconocer que recibí una gran educación, con sus lagunas como en todas partes del mundo, pero recibí una gran educación que me sirvió como base cuando yo salí de Cuba para poder tratar de entender un poquitito mejor el mundo. Además, lo maravilloso de Cuba es precisamente
desde el que arma habanos hasta el que recoge caña, siempre tiene un libro en algún lugar y Sí. lo acompaña a la lectura. Y si no puede leer él, hay alguien que le lee. Exactamente. Y eso es maravilloso. Los chicos de 8 años recitan a José Martí. Eso. Entonces, eso es maravilloso, ¿no? Que para mí la cultura, que tampoco pasa por hablar de ciencia política, de cienciología. No, la cultura es hablar de... Nosotros tenemos que saber hablar de todo un poco. De todo un poco. Yo digo que yo no soy experto en casi nada, aprendiz de todo. Claro. Porque tengo una curiosidad insaciable por escuchar a gente que está en mi programa con la que yo a veces no concuerdo con su manera de ver el mundo, pero lo escucho, porque algo interesante puedo aprender de alguien a quien a lo mejor la lección es que tú no te quieres parecer a esa persona. Exacto. Esa es una gran lección. Por supuesto. Cuando tú terminas de hablar con alguien y dices, yo no me quiero parecer a esa persona, quiero ser la imagen opuesta en el espejo. ¿Y te pasó ¿no? una vez de un invitado para el cual vos habías preparado todos los cañones y el tipo viene flojito y lo tenés que cubrir? A mí me ha pasado Sí. tener gente que yo esperaba, digo, acá va a haber un intercambio intelectual difícil y me preparaba. Y Y cuando después- el tipo viene es un cartón y atrás no hay nada. Entonces verdad. tenés que llenar con... Vos Complicado, contestar, ¿no? preguntar. Complicado tú tener que vos llenar. querés decir, entonces le decís, no quiso decir nada, pero vos le tenés que armar el Sí, sí, programa. sí me ha pasado. Gracias a Dios pocas veces. Nos pasó mucho al inicio del programa y luego mis productores empezaron a desarrollar un oído de hacer preentrevistas, de meterse en Google a ver qué tal reacciona esta gente en una entrevista similar, aunque sea más corta, pero cuál es su química al hablar. Entonces, ahí es donde determinamos y decimos, este invitado no da la hora. Sí, claro. Este invitado viene Para media. por media hora. Y a mí me pasa. Este da por un segmento y en ese segmento va a decir todo lo que tiene que decir porque no hay más. Es más, le sobra media. Uno se puede equivocar, ¿eh? Yo me he sorprendido en el lado opuesto. Te arrepentís de no Mira, haberlo dejado toda la hora. que me arrepiento de decir, ¿por qué le dimos media hora si este programa debió de ser 2 horas, no Y una bueno, sola hora? y bueno. Pero bueno, es como vas mirando. Es algo, no es tan fácil. No, Si no, no no es tan estaríamos fácil. acá. Gracias a Dios que no es tan fácil. Claro. Y la influencia tuya como periodista con la gente, ¿cómo es? Con el pueblo americano. Mira, yo siento que a mí me tocó conocer América Latina, porque yo salí de Cuba y nunca viajé a ningún país de América Latina. No, pregunto la influencia con Estados Unidos. Con Estados Unidos. Bueno, pues ahí sí tuve oportunidad de, desde el 2003, ir conociendo la diversidad de los hispanos en Estados Unidos. Es un mosaico, pero un mosaico con el factor predominante de que el gran mercado en su 80% es México y los mexicanos, y las cadenas sirven a ese 80% y lo demás es secundario. CNN no, porque CNN es una cadena internacional. Entonces yo he tenido el privilegio de poder cubrir con igual condición lo que sucede en Argentina que lo que sucede en Centroamérica. Pero si tú me hablas de la televisión en Estados Unidos, para los hispanos de Estados Unidos, Sí. vas a escuchar de Argentina muy poco. Cuando haya realmente un escándalo o un gran titular, pero se concentra más en México, porque el 80% de esos más de 11 millones de inmigrantes son de origen mexicano. Sí. Y la televisora paga por el rating y los anuncios son el mercado de un 80%. Con respecto a Latinoamérica, tu influencia con Latinoamérica, ¿cómo te ves? ¿Te ves que tenés mucho reconocimiento, la gente te sigue, la gente te necesita? Ay, no sé, yo creo Y que te tiene llegar que a decir necesitar. la gente te necesita, a lo mejor no me toca a mí, pero sí estoy muy agradecido y muy contento, Babi, del fenómeno de un programa como este a las 9 de la noche, que no existía en español en una cadena internacional. Y el mayor elogio que alguien me dice es cuando alguien de Argentina, por ejemplo, me dice, Cala, yo te veo muy seguido. Todas las noches no, porque nadie me ve, ni mi madre me ve todas A las mí noches. tampoco, según el invitado. Me cambia, exactamente. Mi mamá me cambia por las telenovelas a las 9 de la noche. Pero cuando alguien me dice en Argentina, me quedé enganchado con uno de tus programas sin conocer al invitado. No sabía quién era, pero me vendiste de una manera tan interesante porque ese tipo estaba en la mesa y la conversación me fue enganchando que me quedé la hora. Bueno, a mí me pasó la vez pasada con vos, con un actor mexicano, que la hija también es actriz de novelas, que estaba contratado casi de por vida por la misma cadena de televisión, que estuvo, no sé si te acordás, un señor mayor, que está actor de México,
¿Quién será? Y Eric del Castillo. ¿No? Sí, Eric del Castillo, sí, porque Eric ese es el del ícono de los actores mexicanos y que tiene a Kate del Castillo, que es una gran estrella ahora. Claro, exactamente ese hombre. Y yo mucho no sabía de él. No lo tengo porque yo no veo novelas, claro. no veo televisión, y me quedé enganchado de la cantidad, por los años que está contratado y 20 años de contrato que viene trayendo con la misma emisora. Con exclusividad con Televisa. Y digo, qué logro, ¿no? Porque que un actor tenga 30 años continuados más o menos de trabajo en un mismo lugar es maravilloso, es muy loable, ¿no? Sí. Y que una empresa tenga la deferencia de renovarte el contrato por 10 años más y darte ese seguro a la edad de él, de 10 años más de laburo. Me encantó ese programa y yo con al hombre no lo tenía y me quedé. Sí, buenísimo, buenísimo él, fue una gran conversación y ojalá que pasen más ejemplos como ese, porque hoy todo ha cambiado, que ya que alguien se quede 30 años, 30 años en una misma cadena es histórico. ¿Y vos tuviste un problema con Víctor Hugo Morales? No, él tuvo un problema conmigo. ¿Cómo fue? Yo no he tenido ningún problema con Víctor Hugo Morales. Sí, sí. Los medios argentinos amplificaron un problema de una entrevista con Víctor Hugo Morales, que además no fue ni siquiera frente a frente. A mí me hubiera gustado que hubiera sido, por ejemplo, así en la mesa, porque estoy seguro que si él me mira a los ojos, no como estaba en un cuartito acá en nuestro Flash Studio, que es un estudio pequeño, mirando él a una cámara, posiblemente sin tener mi retorno de imagen, o a lo mejor sí lo tenía, no estoy seguro. Pero si hubiera sido frente a frente, yo estoy seguro que esa reacción explosiva de él ofenderse pensando que yo lo había agredido, no hubiera sido con esos mismos voltajes. Porque no sé cómo fue, me dijeron que habías tenido Era mi primera entrevista con él, había tenido a Jorge Lanata en la primera media hora del programa, me había preparado para yo... una hora. Exactamente, me había preparado yo para Jorge Lanata porque estaba en su momento candente de ciertas acusaciones contra el gobierno y Víctor Hugo era la segunda parte del programa y yo no anticipé ningún conflicto ni ningún problema. Fíjate, como uno no puede a veces imaginarse lo que va a pasar. Y de momento mis productores me dicen, Ismael, mira, de una muy buena forma, hazle esta pregunta porque hemos visto en varias páginas de internet que a él le consideran el relator del kirchnerismo y lo hemos visto en varios medios. Pregúntaselo de una manera respetuosa y de la mejor forma que puedes. Yo la verdad, si tú ves el video, creo que se lo pregunté no agrediendo, ni con gritos, ni nada de hostilidad, pero él se lo tomó como una gran ofensa diciéndome, si me estás agrediendo y desacreditando, ¿para qué me estás invitando al programa? Y en realidad yo lo que hice fue escucharlo, porque en esos casos he aprendido que uno no puede ser analfabeto emocional y no devolver con los mismos decibeles la misma emoción tóxica que alguien te lanza. Entonces yo la escuché. Se desahogó, luego me dijo, si tú me consigues una entrevista con Barack Obama, yo te ayudo con la de Cristina. Yo le dije, yo no conozco a Obama, ni nunca lo he entrevistado, gracias por la oferta. Creo que ese fue el intercambio, ahí está en YouTube. Después los medios aquí sacaron chancleta, hicieron lo que le dio la gana. Seguro que nosotros tenemos una presidenta que mañana llamamos y te den la entrevista. Si bueno, no, ya hemos tratado con la presidenta y no nos ha dado la entrevista, Babi. Sí, si tú de verdad consigues esa entrevista, yo te la consigo. Bueno, pues vamos a intentarlo, porque nosotros voy ya a hablar lo intentamos. con Aníbal Fernández mañana y yo te la consigo. Y la entrevista que además quiero hacer con ella es una entrevista humana, es una entrevista como cuando me siento con un presidente, que lo he hecho con Mujica, que no salió del todo bien con Evo Morales porque fue bastante hostil por un incidente anterior, pero que ha sido el tono con Juan Manuel Santos, con un Álvaro Uribe, con Rafael Correa, donde ha habido intercambio fuerte. Si algo tiene nuestra presidenta es la dialéctica. Te va a encantar porque es un espadeo. Pero lo sé. Pero yo mañana me pongo en campaña y te digo más, a veces es como yo te contaba de algunos candidatos argentinos. El jefe de prensa o el alcahuete que tiene alrededor se siente que lo posee, claro, pues se le cae, se tienen que salir a buscar laburo. Claro. Entonces, bueno, me pasó con Mauricio Macri, que es el único de los candidatos, o sea, precandidatos presidenciales entre Massa y Scioli, que los entrevisto mañana y grabamos con ellos, y ya estuve a Ernesto Sanz, a Margarita Stolbizer, a Julio Cobos, en fin, a muchos otros de otras coaliciones, pero el equipo de prensa de Macri no nos contestó, o sea, nos contestó que no podían. Y es una pena porque a nivel internacional es como que uno trata de justo balancear, ¿no? Pero yo lo dudo, porque ellos llaman a veces para venir a los programas a hablar. A veces uno les dice no porque no hago política, pero a vos te interesa. Yo mañana le voy a decir a Silvina Carreras que es un tábano que se ponga a conseguir. Bueno, todavía tenemos tiempo, así que... Tenés a Aníbal Fernández también que dando entrevistas te recita a Oliverio Girón, te habla de... Pero escuchame, mañana yo me pongo en campaña,
Pero Víctor Hugo Morales... Me gustaría volver a sentarme con él cara a cara. También. Volver a conversar con él. Los domingos. Una hora completa. Una hora completa y con que Víctor Charlie Hugo le explique. Me encantaría ese programa y sería muy bueno para... Yo creo. Porque vivimos en un país con mucha democracia. A mí no es santo de mi devoción Víctor Hugo Morales, porque considero que a veces, a ver, se dicen estupideces, pero como tenés un barniz de intelecto, pareciera ser que cualquier cosa que diga el que tiene el barniz de intelecto está canonizado o mandado por Cristo. Y dice estupideces como las digo yo. Lo que pasa es que yo creo que todos, ¿no? Todos decimos estupideces yo digo de vez en cuando. Yo digo una estupidez y soy Babi. Pero los intelectuales dicen acá tenemos Carta Abierta, ¿no? Que es un grupo de intelectuales que dicen cualquier cosa y dicen, no, lo dijo Carta Abierta. No, pero claro, todos tenemos el valor de la palabra. A veces la persona más humilde te enseña el camino, ¿no? Exactamente. Y a mí me parece que va a ser una conversación muy interesante. De hecho, yo después he visto muchos de sus programas, muchas de sus entrevistas, lo respeto profesional. Muy inteligente. Exactamente, es muy inteligente, lo respeto profesionalmente y estoy seguro que voy a aprender mucho de la conversación que sostenga con él. Yo he aprendido a no tomarme nada personal. Es muy complicado, es muy difícil en esta industria donde alguien te puede atacar y decir algo como eso y después en las mañanas siguientes decir, acá lo sentaron de culo en la CNN, que fue lo que dijeron medios argentinos a la mañana siguiente aquí en los noticiarios. Los dos medios, digamos, alcahuetes. Bueno, pero lo dijeron y yo me reí del tema porque digo, wow, qué serios son. No. Qué serios son estos medios que hacen de este titular. Acá hay una libertad maravillosa, pero los alcahuetes son muy alcahuetes y los opositores son muy opositores. Entonces nunca podemos tener lo más parecido a lo que uno quiere. Pero mientras no estén disfrazados de periodistas equilibrados, todo está bien. Seguro. Yo siempre digo, si tú en un país tienes la máscara bien puesta de que eres un editorialista oficialista o un editorialista opositor, y la gente lo sabe, está muy bien, es válido hacer ese periodismo activista. Lo que tú no puedes intentar es aparentar ser totalmente neutral cuando en realidad tienes una ideología de fondo. Y fíjate que es muy complicado, te lo digo, por el propio estigma que tengo yo de Cuba. Y a mí me ha tocado tratar temas de Cuba donde yo me he mordido la lengua y he escuchado a la gente que me ha dado una opinión contrario a lo que yo viví en Cuba. Pero como moderador, en ese momento, no me toca a mí decirle a esa persona, le toca al otro invitado de su posición contraria. Seguro. Porque estoy quitándole yo validez entonces al invitado que traje para escucharlo. Es muy complicado cuando yo hago programas que no son tú a tú, sino que es un panel. Claro. Y donde tú estás escuchando. Y tenés que moderar. Y tienes que moderar. Entonces, uno lo hace como mejor puede, pero nunca vas a complacer a todo el mundo. Cala, se nos fue el tiempo, pasó la hora. ¿Ya? Sí. Bueno. Ismael Cala. El poder de escuchar, este hombre que ustedes vienen acá, vayan a verlo al teatro, yo sé lo que les digo, el poder de escuchar, 31 de mayo, 20 horas, Auditorio de Belgrano. Y estás invitado cuando vengas a bueno, ya me has hecho 3 o 4 invitaciones, Fabi, así que voy a hacer la lista. Por favor, sí. Sí, las muy cumplo. bien, muchas gracias. Tenemos con Lito Gras para salir a andar en barquito y conocer nuestro delta, que es maravilloso. Muy bien. Y a la presidenta. Muy bien, y te espero el domingo en Auditorio Belgrano, fullticket.com, ahí tienen los tickets o en la boletería del... 31 de mayo.